Bueno, realmente, muy sinceramente... Hay música al lado, no se oye bien, deja sí, ponerte esto. Okay. Porque me siento realmente emocionada por muchos factores. Una, que todos los días no le dan un premio. La otra, que participan en ello personas que queremos mucho, y que el que hizo la presentación de nosotros dos fue nuestro profesor. Y eso ha tenido siempre un gran significado para nosotros. Trabajar con el que antiguamente, o cuando lo conocimos, era el doctor de la Torre, y ahora ha llegado a ser Rogelito. Eso significa mucho, porque significa cómo el afecto se ha ido consolidando a través de los tiempos y a través del esfuerzo común, del trabajo común. Y cuando se trabaja así, es que se pierden los doctorados, se pierden los títulos, y llegamos a ser Rogelito, Charito, Helio. Y eso es todo. Pero les decía que, claro, me siento muy emocionada, además de por esas razones que les digo, porque este homenaje, este reconocimiento, lo estamos recibiendo los dos. Es decir, Helio y yo, hace ya tanto tiempo que estamos, como decimos los cubanos, en el mismo bote. Y ese bote lo empezamos a compartir muy pequeño, cuando empezamos el Instituto de La Habana, figúrese, en el año... De la corneta. De la corneta. Y en aquellos días, aquellas fechas estudiantiles que siempre son inolvidables para todos nosotros, ¿verdad? Siempre pensamos son los mejores años de nuestra vida. Después han venido algunos muy buenos, otros muy malos y otros difíciles, pero siempre los de estudiantes tienen un sabor especial, tienen el sabor de la juventud, de los descubrimientos, de ir aprendiendo día a día, de ir enfrentándonos a las cosas que no sabíamos y empezamos a conocer. En aquella época compartíamos las angustias del estudiante, porque sí, acabo de decir que son épocas muy sabrosas, pero mira que se pasan apuros. Cuando uno llega a los exámenes, cuando venían los exámenes orales, y Helio, que por la A era de los primeros, y todos los demás teníamos el susto. Ya pasó Helio, ya sacó el A, ok, ya vamos bien. Después venía ya Roberto Hernández con la H, que también era otra A, sabíamos que iba a ser otra A, pero cuando llegaba la S mía, figúrese, ya yo tenía los nervios destrozados. Bueno, pues esas angustias dulces, digamos, empezaron desde temprano. Luego seguimos, al terminar el bachillerato, seguimos, y por casualidad, seguimos la escuela de Derecho. Podíamos habernos diversionado ahí, habernos ido por caminos distintos, pero no. Yo recuerdo a la puerta del aula que él me preguntó, ¿y tú qué vas a estudiar? Dije yo, Derecho. Y dice, qué bueno, yo también. Y yo pensé para mis adentro, me alegro. Bueno, en definitiva, estudiamos Derecho, nos graduamos, y ahí es donde realmente se unieron nuestras vidas. Como decía Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, pero Jorge Manrique decía que es el morir. Nosotros cogimos y seguimos en ese bote en el que nos han encontrado ustedes hoy, en nuestro río, pero por suerte nuestros ríos fueron a dar a la mar, como todos los ríos, pero en este caso no era el morir, por suerte, era la vida. Y la vida trae muchas tormentas, amaneceres, atardeceres,
Y eso los hemos compartido juntos. Por eso me emociona tanto haber llegado aquí, al cabo de 55 años que nos casamos y unos tantos más que llevamos de compañeros de estudio, que estamos todavía en el mismo bote. Después, claro, el exilio, todos sabemos lo que es eso. Y cada uno, seguimos juntos, seguimos laborando juntos. El círculo para nosotros ha sido la misma trinchera compartida, muy estrechamente compartida. Pero como cada cual es quien es y sigue sus gustos, Helio se orientó por la historia, por el pensamiento, por la filosofía y siguió esas orientaciones en sus libros, que ya ustedes se habrán dado cuenta por la presentación que hizo Rogelio. Pero yo me incliné por el teatro. Y dirán ustedes, qué ocurrencia, ¿verdad? ¿Por qué por el teatro si yo ni fui actriz nunca, ni subí a cera nunca? Pero es que yo considero, claro, como todos estábamos en el exilio, siempre estábamos con la mirada puesta en Cuba, con nuestro corazón palpitando en Cuba. Y yo pienso, y así lo siento, que en el teatro habla la voz del pueblo. Y el teatro cubano especialmente estaba iniciándose en el siglo XX, cuando se inició nuestra república, se iniciaba también el interés por crearse un teatro nacional, un teatro que fuera cubano, no a la semejanza o a las normas de España, que era lógico que lo siguiera, pero un teatro netamente cubano. Y junto con el nacimiento de la República surgió ese interés. Y es que el teatro refleja el sentir, las angustias, los sueños, la manera de ser de cada pueblo. Y Cuba estaba viviendo ese proceso junto con otros pueblos, inclusive norteamericanos. En eso Hispanoamérica nos llevaba ventaja. Ya cuando nació la República de Cuba, el sur, o sea, el teatro de la Hispanoamérica del Sur, ya tenía una idiosincrasia, unas características propias. Había surgido el teatro criollo, la voz del criollo, se había consolidado en Sudamérica debido a que ellos llevaban más tiempos de independencia. Nosotros fuimos los últimos y queríamos acabar de soltar las ligas de la colonia. Me interesó especialmente una figura que tuvo muy gran interés en ese aspecto, que fue José Antonio Ramos. Sentía Cuba profundamente, palpitaba con Cuba. Nació casi con la República, cuando creo que tenía como 11 años cuando nació la República. Entonces adquirió ese interés por crear el Teatro Nacional cubano, nuestro, con nuestras características propias. ¿Y qué hizo? Fue a las corrientes de Europa que se estaban haciendo, que se estaban elaborando. Era la época, finales del siglo XIX, donde Henrik Ibsen había hecho grandes aportes. Era la época de Luigi Pirandello con esas nuevas versiones de la doble realidad. Eran temas que se prestaban a un pueblo que estaba naciendo. Y José Antonio Ramos lo supo captar esa significación y hizo toda su obra proyectada a traer esas nuevas vertientes, esas nuevas corrientes en busca de lo que fuera lo autóctono nuestro. Y desde luego fue a España porque es nuestras raíces, nuestra madre patria, y de ella partimos y a ella nos identificamos con España. Pero queríamos ser cubanos, antes que nada. Debido a esa labor de José Antonio Ramos surgieron
otros dramaturgos que hicieron grandes contribuciones. No podemos olvidar a Luis Alejandro Baral, que tanto hizo por el teatro y que llegó a ser una obra que ha pasado inadvertida, pero es la época también del modernismo. Acuérdense ustedes el aporte a la Hispanoamérica del modernismo, y Luis Alejandro Baral hizo teatro modernista, que es muy poco trabajado en general, inclusive en Hispanoamérica. Sin embargo, en Cuba ya hubo un autor, Luis Alejandro Baral, que hizo teatro modernista. Hubo otros, como tenemos a José Cid, que trajo mayormente la influencia de Pirandello, las dobles realidades. Era la época en que en Europa las tendencias, como le decía, traían las tendencias de Europa, y en Europa se había hecho punto focal el individuo. Ya pasamos de la realidad, del realismo, y pasamos a la época de el individuo, el ser humano. ¿Cuánta profundidad tiene el ser humano? Todos lo sabemos. ¿Cuánto material dramático hay para presentar las posibilidades? ¿Cuántas posibilidades de situaciones cuando se contempla al ser humano dentro del mundo, dentro de las distintas circunstancias, de los distintos problemas que surgen en ese mar tormentoso que decíamos que es la vida? Y José Cid captó muy bien ese plano de las realidades, tanto así que tiene uno que se llama La comedia de los muertos, que está tratando ya no de la realidad del mundo nuestro que vivimos, sino supuestamente el mundo del más allá. Así que fíjense ustedes realmente lo que les decía, que es infinito las posibilidades que se pueden trabajar en eso. Con esos antecedentes llegamos a lo que todos conocemos, Virgilio Piñera. Virgilio Piñera con esa parte del teatro del absurdo. Y que, como ustedes saben, Virgilio Piñera se quejaba de Cuba, que si Cuba era una provincia, que si Cuba no había llegado a los avances. Claro, él había ido a Buenos Aires, la capital del teatro. De Buenos Aires, donde el teatro florecía, y venía a La Habana y comparaba La Habana con Buenos Aires, en justa medida, ¿verdad? Porque lo que se estaba haciendo en La Habana era anterior a lo que se había hecho en su momento en la Argentina, en Buenos Aires. Pero bueno, así es la perspectiva de los impacientes, ¿verdad? Que querían ser muy rápido lo que hay que llegar poco a poco. Y en ese proceso es que llega la nube roja, y en ese proceso ese comunismo nefasto llega a negar todo lo que se había hecho, a negar todo lo anterior, y el teatro tiene una importancia extraordinaria en el comunismo. ¿Por qué? Porque el teatro, vuelvo a decir, es la voz de los pueblos, es donde habla el pueblo. Y el comunismo le interesaba controlar el teatro para llegar a todas partes. Que ahí crearon eso que se llamaron ellos el teatro del Escambray. Supuestamente arte, no era arte, era propaganda. Ese teatro espontáneo, no hay teatro espontáneo, el teatro es arte. No se puede hacer teatro ahora de buenas a primeras, aquí un grupito y tú dices una cosa y otra. El teatro tiene que tener una voz interior, un mensaje, y ese es el que querían ellos transmitir, el mensaje nefasto, el mensaje de la mentira, el mensaje de la negación. Por eso, con más empeño, me he dedicado a estudiar el teatro, para hacer valer que en nuestra república de 50 años nada más, república muy joven, que perdimos cuando apenas nacía
viéndola con la proyección del tiempo, pero había